Que Dios te bendiga con gran gozo y alegría. Damos gracias a Dios por una oportunidad más, por esta hora que es de bendición, ya que estamos aquí compartiendo juntos la maravillosa palabra de Dios. Este momento en que dejamos de lado todo lo humano, todo lo material y nos dedicamos a oír lo que Dios quiere hablarnos, para que nuestras mentes sean renovadas y para que su Espíritu Santo hable a nuestros corazones y traiga las respuestas que quizás muchos están buscando y necesitan. En el Salmo 119, sus versos 89 al 96, la palabra de Dios dice: Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Tuyo soy, sálvame, porque he buscado tus mandamientos. Los impíos me han aguardado para destruirme, mas yo consideraré tus testimonios. A toda perfección he visto fin, amplio sobremanera es tu mandamiento. Así es, qué bueno es que nosotros podamos decir como el salmista: si tu ley no hubiese sido mi delicia, en mi aflicción hubiera perecido. Por eso es que tenemos que estar permanentemente escudriñando la palabra de Dios, también escuchándola, ya que Dios tiene instrumentos preparados para hablarnos a través de ella, pero también pidiendo a Dios el discernimiento espiritual para saber que Él es quien nos está hablando. Y es por eso que les digo que tenemos que leerla. Tenemos que tener una relación directa con la palabra, porque inmediatamente alguien dice algo contrario a ella, nosotros sabemos identificar ese error y nuestras mentes y nuestros corazones no son contaminados. Pero la palabra de Dios permanece para siempre y es ella quien hoy, en este momento, nos va a enseñar cómo debemos estar cuando suene la trompeta, una trompeta que está a punto de sonar. Y yo entiendo que aquellos que tienen sus oídos adecuados a la voz de Dios, y una de las maneras que Dios nos habla es por su palabra, somos aquellos que podremos discernir, escuchar ese sonido que nos llevará a las mansiones celestiales. Así que vamos a oír en este momento la poderosa palabra de Dios que sana, que liberta, que trae paz, que renueva, que da fortaleza y que nos llena de gozo, ya que nos muestra cuál es el fin de aquellos que confiamos y esperamos en el Señor. No la oigas tú solo o tú sola. Invita a los que viven contigo, invita a los que están cerca para que escuchen y se puedan preparar. ¿Cómo debemos estar? ¿Cuáles son las actitudes que debemos tener para ese momento que, conforme las señales dadas por Jesús en su palabra, se están cumpliendo? No cabe duda que estamos en los últimos días y Dios me ha puesto aquí como una atalaya para recordarte lo que falta muy poco tiempo. Quizás tú no te imaginas cuánto. A veces nosotros, en nuestro deseo de hacer cosas y en nuestro apego
por esto terrenal y por lo humano, pues queremos como alargar el tiempo. Déjame decirte que la palabra de Dios habla de 70 semanas en el libro de Daniel. Y hace unos años, indagando y por revelación de la palabra, muchos de los que estudiamos este libro sagrado sabemos que estamos en la semana 69. ¿Qué significa eso? La semana 70 son aquellos 7 años de la gran tribulación, de la angustia de Jacob, conforme señala la palabra, del tiempo de la gran ira de Dios contra todos aquellos que no le recibieron como su Señor y Salvador, que negaron a Jesús con sus hechos y con sus palabras también. Entonces, estamos en ese lapso. ¿Qué quiere decir esto? Que en cualquier momento podemos ser arrebatados y también en cualquier momento podemos partir de esta tierra. Así que la actitud correcta no es estar preparándonos, mirando a ver si Cristo viene, si nos vamos con Él, haciendo planes para esta tierra. No, 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 no. Tenemos que estar haciendo planes para hacer lo que dice la poderosa palabra de Dios. En un mundo en que hay tanta incertidumbre, en un mundo de tanta inseguridad. Mire, estamos en un momento de mucha incertidumbre. ¿Por qué? Porque una de las señales contundentes es Israel. El Señor dijo que cuando nosotros viéramos a Israel rodeado, que debíamos levantar la cabeza y entender que nuestra redención estaba muy cerca. Y hoy en día vemos cómo cada día más naciones y más enemigos de Israel le están haciendo la guerra. Podríamos decir que Israel está rodeado porque las personas, las naciones que están alrededor de él están en su contra. Entonces, nosotros creemos que esto es una guerra cualquiera, o que es una guerra que va a pasar. Inclusive hay personas pensando en celebrar la temporada que se aproxima, olvidando que lo que nosotros debiéramos estar celebrando y esperando no es una temporada tradicional, sino esa temporada en que el remanente con gozo, alegría, alabanza, adoración y obediencia está haciendo lo que dice la palabra de Dios porque le está esperando. Fíjese bien que cada vez que una persona va a celebrar un evento, ya sea una boda, un cumpleaños, una temporada como la que se aproxima en diciembre, la gente comienza a arreglar la casa y comienza a poner adornos y comienza a pensar qué ropa se va a poner para esa temporada. Y ahí nos damos cuenta cuán adecuados y conformados estamos a esta tierra, que sí sabemos prepararnos, invertir para temporadas terrenales, pero no nos ocupamos de lo más importante y de lo que Dios nos llamó a ocuparnos con temor y temblor, la salvación de nuestras almas. Es tiempo de que usted vaya entendiendo que mientras las cosas se van agravando y mientras en la tierra vamos a ir teniendo más límites de parte de Dios, porque Dios no quiere que nos contaminemos con este mundo y con las cosas de este mundo. Dios no quiere que nos dejemos arrastrar por la corriente de este mundo, haciendo lo que otros dicen o haciendo lo que otros hacen. Ya es la hora, ya es el tiempo de que usted y yo comencemos a hacer lo que Dios dice en su palabra. Porque créame que esa trompeta sonará en cualquier instante. Todo un día acabará, sea por el arrebatamiento o sea porque vamos a partir de esta tierra. Y si algo no acabará, sino que permanece por los siglos de los siglos, es la palabra de Dios. Él mismo dijo en el libro de Mateo 24, el cielo y la tierra van a pasar, pero mis palabras no pasarán. Por eso tenemos que reflexionar y ocuparnos, como dice la palabra, en estar preparados para irnos con Él. Y hoy hay
3 parábolas que nos indican cómo es que debemos estar aquellos que estamos diciendo no con nuestros labios, sino con nuestro corazón y con nuestras actitudes, que nos vamos con Cristo. Sí, muchos dicen, me voy con Él, pero no están viviendo como dice la palabra que debemos vivir. Así que vamos a ver estas 3 parábolas. Y si usted entiende que una de estas cosas no están en su vida, pues usted puede arrepentirse y comenzar a practicarlas. Asegurar su lugar en ese banquete que no tiene comparación con ningún banquete, con ninguna cosa aquí en la tierra. Mateo capítulo 25. Primero vamos a ver la primera parábola, una parábola muy conocida, la parábola de las 10 vírgenes y una parábola a la que debemos prestarle mucha atención. Habla de 10 vírgenes y esas vírgenes somos nosotros, la novia de Cristo. ¿Cómo es que debemos nosotros estar? Versículos 1 al 10 dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Mire, en los tiempos judíos había una costumbre, no sé si ahora haya la misma costumbre, que cuando una pareja hacía el compromiso para casarse, el esposo se iba y cuando el esposo se iba, iba a preparar el lugar donde él y su novia iban a vivir. Pero el esposo no avisaba cuándo él iba a regresar. La novia, en ese lapso de tiempo que el esposo estaba yendo a preparar el lugar, y fíjese cómo esto concuerda con lo que dice Jesús en su palabra, la novia estaba preparándose. Y llegaba un momento en que ella tenía que estar preparada, porque como ella no sabía cuándo iba a llegar, ella tenía que estar preparada, así como debe estar la novia de Cristo, que es la iglesia. Ya bastante tiempo nos ha regalado el Señor en su misericordia para que estemos preparándonos, para que estemos ahí dando vuelta y mirando a ver si vamos a obedecer completamente o vamos a obedecer a media. Ya es tiempo de que usted se decida a hacer la voluntad de Dios sin excusas y sin pretextos, porque ya Él viene, ya Él preparó el lugar y viene a buscarnos. Entonces dice, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Hoy hay muchos cristianos y no cristianos que están dormidos. Están durmiendo un sueño, muchos están durmiendo un sueño terrenal, haciendo las cosas que ellos entienden que son sus metas y sus logros, olvidando que todo eso pasará. Otros están durmiendo tan profundo que se han olvidado de que deben estar velando. Si usted está cabeceando, mire, en este momento sacúdase, despiértese porque el esposo está a punto de llegar. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo. Salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mira, una gente que no está orando, una gente que no se está congregando, una gente que no está leyendo y practicando la palabra, es una persona insensata. O sea, es una persona que el esposo puede venir hoy y lamentablemente se va a quedar. Porque ¿por qué se le estaba apagando la lámpara a la insensata? Porque ellas simplemente proveyeron de un poquito de aceite en sus vasijas, pero no estaban pendientes, no estaban velando. Mire, dice, mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, y más bien a los que venden, y comprad para vosotras mismas. Pero ya era tarde.
Ya era tarde. Ellas no fueron sabias, no fueron prudentes. Se conformaron con el poquito aceite que tenían ahí, creyendo que iban a tener tiempo para ir a comprarlo, a buscarlo. Sin embargo, dice que mientras ellas iban a comprar, gente que está esperando para entregarle su vida a Cristo, cuando suene la trompeta, tarde para ti. Gente que está esperando hacer la voluntad de Dios, morir al mundo, a la carne, tener las actitudes que Dios manda para cuando suene la trompeta. Pero ese no es el momento. El Señor nos dijo que cuando suene la trompeta, entonces ustedes se preparan. No, nosotros no sabemos cuándo va a sonar la trompeta. Nosotros sí sabemos que cuando la trompeta suene, en un instante, en un pestañear, seremos arrebatados al cielo. A aquellos que con sabiduría nos mantuvimos constantemente viviendo la vida en el espíritu, como las prudentes, mientras iban a comprar. Entonces vino el esposo. Y las que estaban, mírenlo, ahí lo dice la palabra, preparadas. No dice las que estaban preparándose. Las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Hermano, amigo que me escucha, esa puerta todavía está abierta. A veces hay personas que no quieren oír lo que está pasando. No quieren que le hablen mucho de cómo está el mundo. Porque hay personas, cristianos y no cristianos, que dicen querer hacer la voluntad de Dios, que dicen ser obedientes a Dios, pero sus planes y sus proyectos terrenales están por encima del tiempo que Dios ha establecido para venir y de la voluntad de Dios. O sea, hay gente que no quiere oír más de que Cristo viene. Yo sé que Cristo viene. No, si usted lo sabe, usted debe dar gloria a Dios porque usted lo sabe y usted debe estar proclamando esto todos los días. No se nos puede olvidar ni un momento que estos son los últimos días y que tenemos que aprovechar el tiempo porque los días son malos y porque la incertidumbre de la hora, del momento, de la inminente venida de Cristo, no la conocemos. Y como no la conocemos, tenemos que estar preparados. Después vinieron, dice el verso 11, las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Mientras estemos aquí en la tierra, Dios nos va a dar y a permitir muchas cosas. Pero ha llegado la hora en que todo lo que tenemos y nos rodea en esta tierra, nosotros entendamos que tenemos que disfrutarlo como velando, atentos, teniendo cuidado con quién andamos, a quién oímos y a quién seguimos. Las lámparas en esta parábola tipifican nuestra vida y el aceite es el Espíritu Santo de Dios. El que ora un poco tendrá un poco de aceite. Un poco de aceite que no te va a mantener la lámpara encendida cuando el novio venga por ti. Aquí tenemos dos actitudes y esto es lo que Dios quiere que hagamos y como Dios quiere que estemos cuando Él venga. Prudentes e insensatos. ¿Cómo Dios quiere que estemos nosotros? Actuando, viviendo con prudencia y estando preparados. Repito, tenemos que ser prudentes y tenemos que estar preparados. El Señor nos llama a ser sencillos como palomas y prudentes como la serpiente. La serpiente es un animal venenoso y que usted sabe a quién identifica. Fíjese bien, observa a la presa, está atento a la presa y cuando entiende que llega el momento para atacar, lo hace. Entonces, usa de prudencia. De la misma manera, si usted de verdad quiere irse con Cristo,
Usted tiene que ser prudente. Usted tiene, mire lo que significa la palabra prudente. Piensa acerca de los riesgos posibles que conllevan ciertos acontecimientos y modifica la conducta para no recibir daños innecesarios. Hay cosas y hay decisiones que nosotros tomamos, que decimos que fue la voluntad de Dios, pero que en realidad Dios nos ha dado libre albedrío. Si usted y yo sabemos que el mundo está como está, si usted y yo sabemos que estamos a punto de que se cumpla la palabra de Dios y nosotros ser arrebatados, ¿cómo debemos nosotros conducirnos en este tiempo? ¿Qué decisiones debemos nosotros tomar y a quién debemos nosotros llevar nuestras decisiones? Y permitir que Él nos guíe y nos dirija. Hay gente que muchas veces tienta a Dios y se enfrenta al peligro, creyendo que Dios lo va a guardar y lo va a librar porque Él lo dijo en su palabra. Pero nosotros tenemos que ser prudentes y entender que si hay algo que puede acarrear daño a nuestra vida o a la vida de algún prójimo, debemos meditar y no cometer ese acto que quizás a nosotros nos guste, nos agrade, pero que delante de Dios no es agradable. Los insensatos son personas que no son prudentes y que son inmaduros en sus actos. Una persona prudente guía, se deja guiar, sigue a una persona llena del Espíritu Santo de Dios. Entonces aquí tenemos dos actitudes que no pueden faltarnos hoy en este momento: prudencia y estar preparados. El mundo está lleno de insensatos, de personas necias, de personas que no quieren atender al llamado de Dios. Como dije hace un rato, estamos en una extensión de la gracia de Dios, porque Dios no quiere que nadie se pierda. Y Él ha extendido el tiempo, pero hace rato que el Señor debió venir a arrebatarnos. Entonces, si nosotros sabemos que Dios nos ha dado una corta oportunidad, debemos ser prudentes y hacer caso a lo que dice la palabra de Dios. No dormirnos, estar llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo podemos nosotros mantenernos llenos del Espíritu Santo? Buscándolo en todo momento, haciendo lo que Él dice en todo momento, no dependiendo del aceite o de la vida espiritual de otro. No, la salvación es individual. Usted tiene que procurar estar lleno del Espíritu Santo y no contar con la llenura del otro. Y esto tiene que ser permanente. Entonces el Señor nos dice: velen, porque ustedes no saben ni el día ni la hora en que yo voy a regresar. En Lucas capítulo 12 también, los versos 35 al 40, nos habla de esto mismo y habla del siervo vigilante. Dice: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su señor regrese de las bodas, para que cuando llegue llame y le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa, y vendrá a servirles. Y aunque venga la segunda vigilia, y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón habría de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad, mírelo ahí otra vez la palabra, preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Si usted sabe que a usted lo andan buscando y que la persona que le anda buscando a usted para hacerle daño está cerca y sabe su dirección, su ubicación, ¿qué usted hace? Usted se esconde.
Usted guarda, usted vela por su vida para no recibir el daño. Si usted sabe que un ladrón va a venir, que alguien le dijo, o usted oye un ruido en su casa, que alguien quiere entrar, ¿qué usted hace? Usted no duerme esa noche. Usted asegura sus puertas porque usted no quiere recibir el daño. Pues lo mismo es con el evento próximo a ocurrir. Tenemos que estar vigilando, tenemos que estar con la armadura puesta, por incómoda que pueda padecernos la armadura. No importa cuánto tengamos que sufrir o perder en este mundo, tenemos que perder este mundo para ganar la salvación de nuestras almas. Y la Biblia constantemente nos está señalando lo inminente y lo incierto de la hora en que Cristo ha de venir por nosotros. Primera Tesalonicenses, en su capítulo 5 y su versículo 2 dice: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Y cuando llegue ese día, cuando llegue ese instante, la puerta se cerrará. Tú no puedes esperar entrar al reino de los cielos cuando a ti te parezca, cuando tú creas. Es hoy, es ahora, es ya que tú tienes que comenzar a vivir y hacer como dice la palabra de Dios. Y he aquí un versículo en 2 de Pedro capítulo 3 y su verso 9, un versículo muy actual, una condición muy visible aún en los hijos de Dios. El Señor no retarda su promesa. ¿Cuál promesa? La promesa de llevarnos a las mansiones celestiales. Según algunos, la tienen por tardanza, sino que es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. O sea, este pequeño tiempo que Dios ha extendido, porque no quiere que tú te pierdas. Dios no quiere que tú lo vivas más en la carne. Dios no quiere que tú te amoldes a este mundo. Dios no quiere que tú sigas invirtiendo tu tiempo, tu dinero, tus energías en este mundo que será consumido por el fuego. Dios no quiere que tú pienses que falta mucho tiempo cuando delante de nuestros ojos están las señales y más que las señales, cumpliéndose. Dios quiere que estés apercibido, apercibida, preparado, preparada para ese momento, que no es tardío. Puede ser hoy mismo, porque aún nuestras vidas son vidas frágiles, ya que estamos viendo cómo personas, no importa la edad, de repente mueren, parten de esta tierra y quedamos sorprendidos por infartos fulminantes, por un accidente, por cualquier cosa. La vida es fugaz. Duramos quizás muchos años, un tiempo en esta tierra, pero el momento que Dios decide que usted va a partir es instantáneo. Entonces hay que estar preparados, cada día desprendiéndonos más de la carne y de este mundo para hacer la voluntad de Dios. Segunda cosa que debemos hacer, si es verdad que estamos apercibidos y esperando que suene la trompeta y anhelando y deseando y clamando, si ven, Señor Jesús, debemos estar usando lo que Dios nos dio para la edificación de la iglesia y para gloria de su nombre. Y ahí volvemos a las parábolas de Mateo 25. Luego de que Jesús le dice en Mateo 24 las señales antes, entonces están estas parábolas. O sea, el Señor nos ama tanto que nos regala y nos enseña. Mira, hijo mío, hija mía, así es que tú tienes que estar. Primero tienes que estar como la luz del mundo, arrojando luz, siendo luz en medio de las tinieblas. Y tu vida tiene que estar llena del Espíritu Santo, preparados para encontrarnos con él. Segundo, tenemos la parábola de los talentos. Versos 14 al 30 dice así: porque el reino de los cielos también es semejante a un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. Cuando Dios te creó, Dios puso en ti capacidades sobrenaturales. No son cosas que tú adquieres con conocimiento terrenal, no. Son dones dados por el Espíritu Santo. Así lo dice el libro de 1 Corintios,
en su capítulo 2 y su verso 11. Dice que el Espíritu Santo reparte los dones a cada uno como Él quiere. Pero dice esta parábola, resumiendo por causa del tiempo, que Dios a uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. Esto quiere decir que a todos los seres humanos Dios le ha dado un don, una capacidad sobrenatural que debe ser ejercida, practicada y compartida bajo la influencia del Espíritu Santo de Dios. Los dones son regalos preciosos que Dios nos ha dado, pero no nos los dio para que nosotros no lo usásemos, sino que aquí en la parábola vemos que el Señor, así como pasó lista ese día a los que le dio los dones, vendrá muy pronto. Y dice el versículo 27 que cuando él le preguntó, dice la parábola, al que tenía 5, el que tenía 5 lo multiplicó, el que tenía 3 hizo lo mismo, pero el que tenía 1 lo guardó, lo enterró, no lo usó. Recuerde que los dones no son para gloriarnos, los dones son para la edificación del cuerpo, que es la iglesia. Esto tenemos que tenerlo claro. Y recuerde que no todo el mundo tiene 5 o 3 o 2 dones, que hay personas que tienen uno solo, porque Dios les da los dones a cada quien conforme a la capacidad espiritual. Él es que sabe, Él es quien los reparte. Usted no tiene por qué estar envidioso ni celoso de que otro tenga 5 o de que otro tenga más que usted. No, porque vuelvo y digo, es la capacidad. Si Dios entiende que tú no tienes capacidad para administrar 5 dones, te va a dar 2 o te va a dar 1. Lo que Dios quiere que tú entiendas, que con ese o con todo lo que Él te dio, tú tienes que ejercer el propósito de Dios en esta tierra. No elegimos nosotros los dones. No lo elige el ser humano. No, Señor, lo dice la palabra. Es Dios. Entonces, hoy en día vemos también un desorden en el mundo ministerial. ¿Por qué? Porque las personas que ministran el reino de los cielos se escogen por capacidades adquiridas intelectuales y no porque esa persona tiene el don. El llamado de pastor es un llamado sagrado y no porque usted tenga oratoria, tenga títulos, tenga conocimiento de la palabra o tenga un liderazgo en el sentido secular, que eso puede suceder, usted es pastor. No, 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 es un llamado muy sagrado. No porque usted hable bonito, usted puede ser maestro, porque dice la Biblia, no os hagáis vosotros muchos maestros. Esto es delicado. ¿Y qué sucede? Que cuando los dones y los ministerios no no funcionan a la manera de Dios, ocurre lo que vemos hoy, un desorden, tanto en el mundo espiritual como en lo que es la iglesia de Cristo. Cada uno debe ubicarse, descubrir, orar y pedir a Dios. Mire, el don se disfruta. Eso no es algo que usted encaja. Si usted fue llamado a pastor, no importa el precio que usted tiene que pagar, usted lo disfruta. Porque el respaldo de Dios va a estar con usted y porque usted entiende que Dios lo llamó a eso y usted se enfoca en hacer lo que Dios le llamó a hacer. Porque vuelvo y digo, no es para honra ni gloria nuestra, sino para honra y gloria de Dios y para que la iglesia sea edificada y Dios encuentre una iglesia sin mancha y sin arrugas. Si vemos el libro de los Hechos, los que eran escogidos y seleccionados para cada cosa se hacía orando y ayunando. Hoy en día es más fácil ver una persona profesional y con buena oratoria y decir usted es predicador. Todos somos predicadores, pero hay diferentes tipos de prédica. Por ejemplo, hay personas que no tienen el don para salir a todo el mundo y llevar el mensaje, porque no lo van a hacer correctamente. Usted sí, en nuestra vida, nosotros todos vivimos predicando mano a mano, en la familia, en la casa, con nuestros hechos y con nuestras palabras también. Pero hay un orden establecido por Dios que no debe ser violentado. Entonces aquí vemos que ese don que Dios nos entregó, Él nos va a pedir cuenta por eso. Y también vemos en esta parábola que no habrá excusa aquel día. Porque cuando el que tenía el único don le dijo, Señor, tuve miedo,
Fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. El Señor le dijo, siervo malo y negligente. Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos. Porque el que tiene se le dará y él tendrá más. Y el que no tiene aún lo que tiene, le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. O sea, que hay un juicio de perdición para aquellas personas que no utilizaron los dones que Dios le dio. Muchos tienen esos dones y ¿saben qué hacen? Que lo usan, pero en lo secular. No, Dios no te dio eso para que tú lo uses en lo secular, sino para que tú lo uses en el reino de los cielos. Y vamos a dar cuenta. Y déjeme decirle algo para usted que quizás dice, ay, yo no sé cuáles son mis dones, o yo solamente tengo uno, o el don mío no me gusta. Déjeme decirle algo, que a mayor cantidad de dones, más responsabilidad tiene la persona. Así que si Dios le dio a usted uno y le dio dos, gócese y funga, trabaje, practique, ponga ese don al servicio de Dios y de su prójimo. Primera de Pedro capítulo 4, en sus versos 10 al 11 dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. El apóstol Pablo decía, yo nada tengo que no haya recibido. Así que esa habilidad sobrenatural, si usted puede predicar, predique, pero hágalo para la gloria de Dios. Si usted puede pastorear, pastoree, pero hágalo para la gloria de Dios. Porque un día, como administradores de esos dones, daremos cuenta al Señor. Así que ojo con esto. Y si aún usted no está utilizando sus dones, ni siquiera sabe cuáles son, búsquelo porque se acaba el tiempo y no habrá excusa aquel día. Recuerde también que los dones no quieren decir que usted es una persona madura. Un don o una cantidad de dones en una persona no quiere decir que esa persona es madura. Son los frutos los que nos identifican como cristianos maduros y como personas que de verdad vamos a morar eternamente con el Señor. Y así lo podemos ver en la palabra de Dios. Mira, hay gente que puede predicar, pero lo hace sin amor. Hay gente que puede ser pastor, pero pastorea sin amor. Hay gente que puede profetizar, pero profetiza sin amor. Entonces, los dones hay que administrarlo y hay que usarlo. Pero si usted no tiene frutos, usted no está haciendo nada. Así que administre el don o los dones que Dios le dio para la gloria de Dios y uniéndolo, interactuando con los frutos del Espíritu. ¿Cómo debemos estar? Ser prudentes, estar preparados y usando los dones que Dios nos dio. Tercero, dice, debemos estar ayudando a los que están en necesidad. Sí, una de las características de aquellos que estamos en los últimos días, que íbamos a estar en esta última generación, era que el amor de muchos se iba a enfriar. Pero el Señor dice, más el que persevere hasta el fin, el que ayude a su prójimo siempre, ese será salvo. Actualmente la indiferencia nos vuelve ciego. Vemos el mundo, cómo va. Vemos cuánto dolor, cuánta tristeza hay en el mundo. Sin embargo, egoístamente, nosotros solo pensamos en estar nosotros contentos, en celebrar nosotros, aunque otros estén llorando. Vemos al desnudo, como dice el Señor, y no lo cubrimos. Vemos al hambriento y no le damos que comer. Y en esta última parábola, en esta parábola se llama el juicio de las naciones. Los versos 31 al 40 dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos.
y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitaste, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces lo justo le responderá: dinos, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te vimos desnudo? ¿Cuándo te vimos sediento? ¿Cuándo te vimos forastero? ¿Cuándo fuimos a la cárcel y te visitamos? Entonces respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces aquí vemos cómo quiere Dios que estemos hoy en estos últimos días, siendo empáticos con nuestros semejantes. Porque aquel día Dios no te va a preguntar cuántas campañas celebraste, cuántas veces fuiste a la iglesia, aunque todas esas cosas son necesarias, cuántas almas salvaste. No, no te va a preguntar eso. Miren, el juicio de las naciones, sino a cuántos le diste de comer, a cuánto lloraste con ellos, le enjugaste sus lágrimas, cuánto los vestiste cuando estaban sin vestidos. Sí, amados hermanos y hermanas, debemos dejar de ser indiferentes y recordar que si hoy nosotros estamos en paz y estamos bien por la gracia y la misericordia, eso se puede cambiar en un momento y a nosotros nos va a gustar que los demás sean empáticos con cada uno de nosotros. El Salmo 41 del 1 al 3 dice: bienaventurado, dichoso, feliz el que piensa en el pobre, porque en el día malo le librará Jehová. ¿Está usted pensando en su prójimo? ¿Está usted supliendo la necesidad de su prójimo? ¿Está usted orando? Porque a veces no tenemos ni oro ni plata, pero tenemos fe y podemos clamar a Dios para que esa persona reciba el milagro que necesita. Eclesiastés capítulo 11 también nos exhorta y nos dice: echa tu pan sobre las aguas, que después de muchos días lo hallarás. Reparta 7 y aún a 8, porque tú no te imaginas el mal que se cierne sobre la tierra. Y Proverbios 19:17 dice: a Jehová presta el que da al pobre, y el Señor se lo devolverá. O sea, que cuando nosotros pensamos en nuestro prójimo, cuando nosotros nos ayudamos mutuamente y no somos egoístas, entonces estaremos haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Dios sabía que los últimos días serían tiempo de mucha necesidad. Así que si usted tiene todo resuelto, comparta con el que está necesitado. Y recuerde que la pregunta que Dios le hará en el juicio será si usted dio de comer, dio de beber, cubrió al que no estaba vestido, visitó al enfermo y al encarcelado. Pero si usted va a hacer eso también, recuerde hacerlo con amor, porque lo que se hace sin amor de nada sirve. Así que concluimos que para ser buenos administradores de esa gracia maravillosa de Dios y para decir que estamos esperando a Cristo y que estamos preparados, debemos ser prudentes, estar listos, vigilantes, con nuestras lámparas encendidas. Debemos usar los dones para la edificación del cuerpo y la gloria de Dios. Y debemos suplir las necesidades de nuestro prójimo. Y así el Señor nos dirá: venid benditos, heredad el reino preparado para vosotros. Mire, como siempre le digo, orar, alabar a Dios, tener esas actitudes, congregarnos, escudriñar la palabra, todas estas cosas tenemos que estar haciéndolas, los que estamos vigilantes. Ahora, hay algo muy interesante y es que
quiero recalcar esto en este momento, quiero hacer un llamado en este momento. Puede ser que tú estés orando, ayunando, congregándote, en tu corazón con deseo de que Cristo venga. Puede ser que tú estés ayudando al prójimo. Puede ser que tú estés usando tus dones. Sin embargo, algo me llama mucho la atención. Y es que muchas veces nos convertimos en personas religiosas. Practicamos todas las disciplinas espirituales, pero dejamos de hacer lo más importante. Mire lo que dice Isaías en su capítulo 58 y sus versos 6 al 7. ¿No es más bien el ayuno una de las disciplinas espirituales poderosas que debemos practicar siempre? Pero dice el Señor, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo. ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces esto está claro. Muchos ayunan y muchos oran muchas horas y muchos hablan lenguas, desarrollan sus dones, pero están dejando de hacer lo más importante. El Señor dice, sí, yo quiero que ayunes, porque el ayuno es para hacer morir lo carnal en nosotros. Entonces, si estamos ayunando tanto, entonces eso significa que vamos a dejar de ser egoístas y vamos a ser más empáticos. Los que ayunan el verdadero ayuno del cual habla Isaías 58, hacen estas cosas. No están pensando en sí mismos, porque a veces estamos ayunando para cosas para nosotros y para nuestros familiares y para que Dios me dé esto y para que Dios me dé aquello. No, el ayuno no es para eso. Ya Dios lo hizo todo en la cruz del Calvario. El ayuno es un tiempo de calidad en la presencia de Dios, donde las cosas terrenales y pecaminosas de nuestra vida son consumidas, absorbidas por la sangre de Cristo y por el fuego del Espíritu Santo. Pero a la par que ayunamos, oramos y estamos diciendo que somos cristianos y que somos parte del remanente que se va con Cristo, tenemos que cubrir las necesidades de nuestro prójimo. No nos podemos gozar y alegrar y enorgullecernos por todo lo que tenemos o podamos llegar a tener. No, tenemos que compartir con los necesitados. ¿Y sabe cuál es una razón? Aparte de la principal, que es que en cualquier momento nos vamos de este mundo. ¿Sabe cuál es la razón? Que la tierra va rumbo a una hecatombe. La tierra va rumbo a una escasez mundial. ¿Y quiénes dice la Biblia que serán saciados? Los que piensan en el pobre. Los que reparten a 7 y aún a 8, los que echan su pan sobre las aguas. Los que están corriendo la carrera con las disciplinas espirituales, pero a la vez están dándole el pan al hambriento, cubriendo al necesitado. No aquellos que solo piensan en sí mismos. Así que seamos prudentes, seamos sabios y hagamos lo que dice el libro sagrado. Y entonces podremos decir y sentir que estamos preparados para irnos con Cristo. No desaproveches la más mínima oportunidad que Dios te brinda para hablar de Él, para hacer su voluntad, para actuar con prudencia y para ayudar a tu prójimo, aquel con quien probablemente pasarás la eternidad. Se nos acaba el tiempo, la hora aquí en la tierra. Se me acaba el tiempo, la oportunidad de seguir hablando de este tema. Yo espero que este tema quede grabado en tu corazón y que tú no solamente lo escuches, sino que lo pongas en práctica. Padre, tu palabra ha sido expuesta. Ahora, Señor, envía la lluvia como tú la envías sobre la tierra donde ha sido sembrada la semilla y permite que pueda germinar y llevar mucho fruto. Perdónanos, Señor, si hasta este momento no hemos hecho lo que dice tu palabra. Y danos el valor y la disposición para obedecerte y hacer todo lo que tú nos has enseñado en este día. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Recuerde que si usted necesita la oración, ahí están los teléfonos 809-643
8877. Nos puede llamar para pedir oración y también para testificar lo que Dios está haciendo en su vida. También recuerde que estamos aquí todos los sábados de 2 a 3 de la tarde, que también estamos por Melody 91.7 FM de lunes a viernes 5 a 7 de la mañana y por todas las redes sociales. Síguenos y comparte esta palabra para que otros puedan entrar por la puerta antes de que ésta se cierre. Y no te olvides que está a punto de cerrarse. También te quiero recordar que este próximo sábado tenemos nuestra conferencia Alabastro, a la cual tú estás invitado e invitada. Es completamente gratis. Es en la calle Beler, segunda planta, 111, encima de la tienda de zapatos Peiles. Allí te esperamos a partir de las 4 de la tarde. Que Dios te bendiga y que Dios conceda todas tus peticiones conforme a su voluntad. No te olvides que la puerta en cualquier momento se puede cerrar. Búscalo.